Bien, vamos a continuar con el tema de la fe. Seguimos con la temática de la fe aquí con mi nieto Ramsés, que tiene 17 años. Ok, vamos a ver. Vamos a continuar. Jesucristo quiere que nosotros seamos hombres de mucha fe, no de poca fe. Ustedes mismos, los que han leído la Biblia, siempre van a ver que Jesucristo les dice a los discípulos, hombres de poca fe. Así les dice en varias partes. ¿Por qué dudan? Así. Bien. Vamos a ver esa partecita, una de las partes de la Biblia, y dice así. Dice, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está. Dice así, cuando pasaban de madrugada, Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Se trataba de una higuera que Jesucristo fue a ver si había higos, no encontró, dijo que nunca más coman fruto de ti. Y se secó. Al día siguiente estaba completamente seca, dice aquí. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Dice que quedó seca hasta de raíz. Imagínense una higuera seca, completamente seca, nada, de un día para otro. No que estuviera marchita, sino seca completamente, palo seco. Bien. Entonces Jesús respondió. Veamos qué responde Jesús. Tengan fe en Dios. Dice Jesús, tengan fe en Dios. Les aseguro que el que diga a ese cerro, ay, no me perdí, levántate de ahí y arrójate al mar, a un cerro. Si no duda en su corazón y cree que sucederá, como dice, se le va a conceder. ¿Qué comentas de eso? Okay. ¿Le captaste o no? Sí. Aquí otra vez vamos viendo lo que es la fe. Ajá. Pero te empieza desde un principio el problema. ¿Qué quiere decir? Cuando pasaba y vieron la higuera que estaba seca, dijeron pues, ¿qué onda, no? Pero después, ¿cómo tú puedes revivir la higuera? O sea, la fe. No, okay. Aquí en este caso no se trata de revivir la higuera, ¿eh? Bueno, yo la estoy poniendo, supongamos. Sí, pero en este caso no es eso porque nos vamos a salir del tema. La cuestión aquí que Jesucristo nos va a dar una lección aquí de cómo es la fe. Nos va a dar una lección de cómo, a propósito, Jesucristo cuando pasó ahí por la higuera, el día anterior, no sé si el día anterior, fue a ver si tenía higos la higuera. Y no era tiempo de higos, él sabía bien que no iba a tiempo de higos, entonces ¿por qué fue a buscar higos ahí? Sabía que no había, porque iba a dar una lección a sus apóstoles, ¿sí? Así lo miro yo, le iba a dar una lección de que tienen que tener mucha fe. Entonces, por eso es que les va a dar esa lección y va a decir Jesús así. Jesús respondió, tengan fe en Dios, yo les aseguro que el que diga ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá, como dice, se le concederá. Ustedes vieron que yo dije, no coman nada más fruto de ti, y se secó. Bueno, si ustedes dicen ese cerro, quítate de ahí, vete para allá, se va a mover si ustedes no dudan en su corazón, si no dudan por dentro. O sea, es como decir, voy a decir esto, pero, o sea, no creo que se vaya a mover. Exactamente, ya está pero dudando. Estás dudando. Ya está dudando, pero eso dices con fe. Te vas a mover de ahí. ¿Se va a mover? Se va a mover sin contradecirlo.
sin que haya ninguna duda en el corazón, ninguna duda. Por eso les digo, a que sigue agregando Jesús, por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo recibieron y lo obtendrán. Ok, aquí hay que practicar la fe. ¿Cómo vamos a practicar la fe? Aquí dice, crean que ya lo recibieron y lo obtendrán. Por ejemplo, si tienes la meta, volvemos a la meta. Ajá. Si tú ya tienes, quiero terminar la prepa, sí. Tú en tu mente y en tu corazón decir, ya terminé la prepa, porque sabes que de tu corazón se va a cumplir, porque tienes la fe de que sí la vas a terminar. Muy bien. Y no dudas de eso. Esa es una cosa muy sencillita. Ajá. Pero hay cosas difíciles como la cuestión de la enfermedad. Exacto. En cuestión de la enfermedad, ¿cómo se practicaría la fe aquí? Constantemente, me imagino, ¿no? Por ejemplo, oración. Ajá. Y no todos los días decir, no decaer, decir, no, yo sí puedo. Bueno, ok. Pero hay un punto muy importante. Si, por ejemplo, si tienes cáncer, y ahí dice que, o sea, que cuando tú oras, creen que ya he recibido, o sea, la cura, supongamos, del cáncer. Sí. Entonces, yo no tengo que sentirme enfermo, tengo que estar feliz. Ok, bueno, esa sería una pero eso de sentir, se va a sentir, porque de hecho la enfermedad se siente, se siente dolor. Aquí dice, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Vamos a poner a trabajar la mente. Dice, crean que ya lo recibieron. Crean que ya lo recibieron. ¿Cómo se pone a trabajar aquí nuestra mente? Y si dice, crean que ya, entonces hay que meterle imaginación. Así como de ya me curé. Exactamente. En otras palabras, no siento dolor. Decir así, imaginarse, estoy bien sano. El día de mañana, por ejemplo, me levanto en la mañana, una sorpresa, no tengo nada, y entonces y le doy gracias a Dios, ya estoy en el día de mañana, ya me siento feliz, me siento bien contento, ya se me quitó todo, y desde hoy le digo gracias porque ya me sanaste. Yo sabía que tú me ibas a sanar, porque tú escuchaste mi oración, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Padre. Yo sabía que me ibas a cumplir, porque yo tengo fe en ti. Eso es precisamente lo que dice aquí. Crean que ya lo recibieron y lo obtendrán. En el caso del estudio, crean que ya lo recibieron. Me estoy mirando recibiendo mi título. Y le digo a Dios, gracias, mira, gracias. Lo logré, tuve fe en ti, que lo iba a lograr, gracias. Estoy imaginando, eso es poner en práctica la fe, ¿verdad? Creer que ya lo recibieron y lo obtendrán, ¿sí? Pero sin dudar. Sí. Okay. ¿Y cómo le vamos a hacer para no dudar? Entonces, todas las personas dudamos. ¿Qué vamos a hacer para no dudar? Hay que de alguna manera para no dudar. La imaginación de que no hay que dudar. O sea, eso es una de las cosas más que nada de fe también es compromiso, me imagino, ¿no? A ver, explícate un poquito más. Por ejemplo, si hablamos de que me comprometo yo a trabajar mi imaginación, o sea, con la fe decir, no estoy enfermo, no siento dolor, meter la imaginación, o sea, comprometerte a que sí vas a cumplirlo, a que no vas a dudar de eso. Bueno. Entonces yo creo que es fundamental. Eso es un poco difícil, es muy difícil eso, porque precisamente eso es lo que sucede cuando las personas no entienden bien esto. Le dan vuelta ahí, vuelta ahí, y ahí se quedan y no pasan a otro lugar, digamos, otro método, ¿no? Podríamos decir otra parte del método de oración.
Y el otro método de oración es este. Cuando vienen dudas a uno por la situación que está uno pasando, porque hay dolor, porque hay esto, porque hay esto otro, porque no se ve realizado lo pedido, ¿qué vamos a hacer? La mente está ocupada. ¿En qué está ocupada? Pensando eso, le va dando vuelta y vuelta y vuelta. Bueno, para quitar ese dar vuelta y vuelta en la mente, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es la meditación de la palabra de Dios. Es decir, vamos a meter la palabra de Dios en nosotros para que salga lo que no es, lo que es de nosotros y se quede la palabra de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Lo que hay que hacer es repetir, por ejemplo, esta parte de la Biblia: todo lo que pidan en la oración se les concederá. ¿Sí? Todo lo que crean que ya lo recibieron y lo tendrán. Estar leyendo y darle vueltas a eso en la mente acá, más otras partes de la Biblia donde nos habla de oraciones. Por ejemplo, dice el Salmo 92, dice, tú que habitas a la protección de Dios Todopoderoso, y obra, la persona que te enferma, dile al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, en ti confío. Repite eso. Estás haciendo oración y eso está sacando esa cosa que te está dando vueltas en la cabeza, que son las dudas. Exacto. Entonces, hay varias partes de la Biblia donde Dios promete a nosotros lo que le pedimos. Esta es una de ellas. Hay otra que dice en 1 Pedro 5:7, dice, échenle a él toda preocupación porque él tiene cuidado de ustedes. Hay que repetir eso. Hay que repetir eso, para que vaya saliendo lo que está ocupando la mente. Eso es como comprometerse, ¿no? Eso es orar. Entonces, para que la duda se salga, ¿qué hay que hacer? Orar. Orar con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que salga eso que está dando vueltas en la cabeza. ¿Ya? ¿Es fácil esto? No, no es fácil. Hay que pedir siempre a Dios que nos ayude en todo. Entonces, eso que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo por aprendizaje, no, lo estoy diciendo porque yo lo practico, sí. Yo lo he practicado así en mi enfermedad difícil que he pasado. Entonces, esto es, pues, vivir la fe. Como decía ahí, ¿verdad? Hebreos 11:1, la fe es aferrarse a lo que se espera. Tener la seguridad de que ya lo tenemos, lo que todavía no se ve. Bien, esa es otra parte de la meditación de qué es la fe. Aquí decía, todo lo que pidan en mi nombre. Al decir todo, ¿a qué se refiere? Porque si no, vamos a pedir cosas que no van. Bien, lo que habíamos dicho esto. ¿Dios quiere que estemos enfermos? No, bueno, eso está correcto. Pues voy a pedir sanación y es la voluntad de Dios darme, sí. ¿Por qué? Porque no quiere que estemos enfermos. No. Otra cosa, el estudio. Dios quiere que estudie. Sí, bueno, pues también está dentro del plan de Dios. Tengo que prepararme. Pero si metes algo ilógico. Pero si metes alguna cosa que nomás no va, o sea, quiero tanto dinero para, como dice en otra parte de la Biblia, si piden mal porque piden para malgastar, para hacer derroche. Eso no está dentro de la voluntad de Dios. Entonces eso no. Dios nos va a conceder lo que está dentro de su voluntad. En otra parte de la Biblia habla de eso, que ahorita no lo quiero mencionar porque nos vamos a alargar más. Bien, entonces, ¿cómo ves? ¿Ya la captaste más? Sí, bueno, como conclusión mía, creo que aprendí algo muy importante. Ajá. La definición de la fe. Ajá. Porque si tú buscas la definición de la fe en muchas partes, cambia. Sí. Varía. Así es. Pero creo que ahí te lo explica muy bien. En corto. Claro, desenlaza muchos temas por dudas. Pero la fe, como dice ahí, es a lo que te aferras. A lo que esperas. Te aferras a lo que esperas. Y creo que lo dice muy bien. O sea, es corto, pero te lo explica. Sí. Claro, hay una parte de la Biblia ahí que me confundió mucho. Sí. Que fue
lo de la higuera. Sí. ¿Mm? Ajá. Pero ya me lo explicaste muy bien. Sí. Que tampoco no lo terminé de captar muy bien. Pero dice muy bien que si tú pides las cosas con el corazón, pero o sea, lo dudas, la cosa no se va a cumplir. Ajá. Pero si tú pides algo con el corazón, la fe, y no dudas de eso, se puede cumplir. Ujú. Se tiene que cumplir. Correcto. Vamos a pasar a otra Claro, parte. claro. También con la voluntad de Dios, que también me lo dijiste en la tercera parte. Si la voluntad de Dios Ajá. es, Y si es tú que pides estemos sanos. algo, si tú pides algo para bien, con el corazón, la fe, y no lo dudas, Se cumple. se cumple. Ah, muy bien. Pero si pides algo para mal, o sea, y todavía con la fe, pero no con el corazón, y todavía lo dudas, Sí. pues estamos Bien. mal, me imagino. Pues así es. No es correcto así. ¿Eh? Sí, creo que en conclusión. Y podría meterse ahí el diablo también. Podría meterse el diablo también. Ah, bien, ¿quieres dinero? Ok, interviene el diablo y te da dinero. Y tú dices, es que es Dios. No, no es Dios. Se metió el enemigo y te dio dinero para que te perviertas y hagas un desastre de tu vida. Entonces, ese es otro detalle también. Pero hay esta parte de la fe no termina aquí, es un poco extenso, ¿no? Ahorita estamos viendo partecitas. Sí. La otra partecita de la fe es esto, ¿no? Dice aquí Jesús, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Es Juan 15:7. Juan 15:7 dice, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Bien, vamos a ver ciertos requisitos también. Vamos a ver ciertos requisitos que hay para que esto funcione. Uno de los requisitos es esto, que dice Jesús, mientras ustedes les dice a sus discípulos, a los que están aprendiendo de él, de Jesús, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieren. Dos cosas, permanecer en él y en sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Permanecer en él, es decir, no apartarse de él, estar con él. ¿Cómo está eso? Sí, o sea, orar, recibir una comunión. Lo otro, ser discípulo de él, es decir, aprendiendo su enseñanza, que es lo que estamos ahorita haciendo. Practicándola. Y siempre enseñándola a los demás. Así es. El primero es ser discípulo, es decir, aprender de él. Y permanecer en él, cerca de él, no alejarse de él. No decir, bueno, ya entendí la palabra, ok, pues yo la voy a predicar, sí predico, pero nunca oro. No va bien. Nunca lo recibo en la comunión, no va bien. Hay que permanecer unido a él, en oración, haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, pues, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Este es uno de los requisitos. Otro de los requisitos también que nos pide es que no odiemos a nadie. Que en nuestro corazón no haya con nadie. Eso está en el Padre Nuestro. Dice en la oración. Mateo 7. Vamos a ver, Mateo 7. Si no me equivoco, ahí está. Esa parte de la Biblia también. Cuando pidan, dice, pidan algo. Y si tienen algo contra alguien, perdonen. Vamos a ver. Aquí está. Ok. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está? Todo lo que hagan, no. Bueno, eso te las debo porque no está. No me acuerdo dónde está. Pero sí dice en otra parte, y cuando se pongan a orar, perdonen. Si tienen algo contra alguien, perdonen.
Entonces, que cuando pida uno algo, si tiene algo, pero es decir, practicar lo que dijo Jesús, ¿verdad? Que es eso. A ver si está aquí. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, es Marcos, Mateo, Marcos. Aquí está. Marcos 11, aquí está. Se me hace que aquí está. Aquí dice. Sí, sí, aquí dice. Dice sí. Es Marcos 11:25. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Está. Entonces son requisitos que hay para hacer una petición. Por último ya, uno tiene que hacer las cosas seriamente con Dios. Porque Dios no es un juego. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a hacer un pedido, lo voy a hacer seriamente a Dios, sabiendo que Él me escuchó. Por lo tanto, cuando hace uno un pedido a Dios, tiene que decirle para qué lo quiere. O sea, si yo pido salud, ¿para qué quiero la salud? ¿Qué voy a hacer con la salud que me va a dar? Haz algo así como hacer un pedido escrito. Y es, si lo hacen lo que me están escuchando, háganlo, es algo bonito eso. Un pedido a Dios, se agarra una hoja de papel, hoy pone fecha, todo, le pido salud a Dios, mi Padre. Sé que Él me escucha, todo eso, ¿no? Hoy hago esto. ¿Para qué quiero la salud? Para esto. Bien. ¿Qué tengo que... ¿Cómo voy a hacerle para que saber que ya Dios me escuchó? Bien. Por fe sé que ya Él me escuchó y que yo no debo volverle a pedir lo mismo. Lo que voy a hacer al día siguiente es darle gracias porque ya tengo lo que le pedí. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que ya lo tienen, así decía Jesús, y lo obtendrán de ese modo. Entonces hacer un pedido así, ¿para qué quiero eso? ¿Qué voy a hacer con la salud que me va a dar? ¿Cómo me voy a portar de acuerdo con la salud que tenga? Todo un pedido hecho. Ajá. Sin duda. Ok, ya sabemos que es sin dudar. Por eso es que no vamos a hacer otro pedido al día siguiente. Al día siguiente no vamos a agarrar la hoja otra vez y decir, bueno, voy a hacerle un pedido. No, ya lo pidió. Dicho de otro modo, si yo voy y compro un carro y escojo el carro, todo, voy y lo pago, y ya cuando al día se me dice, ok, mañana le llevamos su carro, hoy no puedo llevarle el carro, mañana se lo llevamos ahí a usted a su casa, muy bien. No llega el carro al día siguiente. Entonces dije, ¿qué pasa, no? No entiendo. Hablo por teléfono, no contesta. Ok, voy ahí otra vez a donde me vendieron el carro y les digo, oiga, vengo a hacer un pedido de un carro. Oiga, pues usted ya lo pidió, ahí lo tengo. Exactamente, ¿por qué vamos a hacer un pedido si ya lo hizo? Es igual, yo al día siguiente no voy a pedir lo mismo a Dios, porque ya se lo pedí. Entonces, hay que esperar esperar, ya se lo pedí. Ok. ¿Es malo entonces volverle a repetir lo mismo? No, no es malo, puede uno hacerlo, pero no es como que no es lo muy correcto, ¿no? O sea, el mismo Jesús en una parábola nos dice que hay que insistir, pero hay que insistir de ese modo, dándole gracias, sabiendo que ya lo recibimos, como lo dice. Pues no sé si ya nos entendimos así, le expliqué, creo que es una manera muy fácil de entender la fe, porque es un tema muy extenso, me imagino. Todavía hay otras cositas más que analizar, sí. Pero creo que es la base de lo que empiezan los demás temas. Creo que ahorita ya con esto es algo básico. Es algo básico para entender eso, ¿no? Ahora bien, ¿cómo obtener fe? Ese es otro de los detalles. Porque hay personas que no tienen fe, es decir, ¿existirá Dios o no existirá? Ese es otro detalle. Entonces, lo que hay que hacer, hay que pedirle fe a Dios. Cuando uno tiene dudas,
que sí existe, no, que decirle a Dios, Señor, tú existes, por favor, dame fe para creer en ti. Porque ese es el otro detalle. Ahora bien, ¿cómo se obtiene la fe? La fe se obtiene escuchando la palabra de Dios. Ahí lo dice en una cita bíblica, pero yo creo que aquí le dejamos por hoy, no sé si Está bien. ¿Qué te pareció? Muy bien el tema, muy fácil de entender, muy explicado, o sea, creo que es un tema muy largo, para resumirlo, obviamente creo que es muy difícil, pero creo que lo básico entendí. Yo pienso que si captaste esta parte, de ahí se captas todo. Se puede ir captando más cosas, sí, porque las dudas que vean como surgiendo. que esto es lo básico. Esto es lo básico, bien. Esto ahorita que tratamos fue la fe en cuanto a un pedido a Dios, en cuanto a pedir a Dios. ¿Ya? Eso es. Y lo que más desea Dios que tú le pidas o que yo le pida es que me dé sabiduría. Que nos dé sabiduría para poder entender mejor su palabra, su mensaje, su evangelio. Eso es. Sabiduría, que le pidamos ser llenados de su presencia. Eso es lo que Dios quiere más de nosotros. Ser llenados de su Espíritu Santo. Que uno le pida, uno ser instrumento de amor para los demás. Eso es lo que Dios nos quiere que pida uno. No quiere decir que los demás no, también, pero estas son cosas muy bonitas que puede uno pedirle a Dios y que a Él le agradan que uno lo pida. Conocerte más, eso es algo bueno. ¿Cuál otro? No ser frío espiritualmente, sino ser una persona caliente en lo espiritual. Con amor. ¿Sí? Entonces, eso va así. Entonces, ¿qué? ¿No quieres decirle algo a las personas que nos están escuchando? Pues, yo creo que es muy importante entender los temas y siempre llevar a la práctica los temas que se vayan viendo en el canal. Y igual, cualquier duda, siempre es importante tener fe, pensarlo, y si tienes algún problema, siempre buscar el lado bueno, el lado positivo, porque si tú le ves el lado bueno y el lado positivo a las cosas, todo saldrá bien. Pero si tú lo ves de un lado negativo, sin fe, sin amor, sin corazón, las cosas no van a salir bien. Y creo que eso es muy importante. Muy bien. Como lección final. Te damos gracias, Papá Dios, por habernos dado la oportunidad de estar platicando sobre la fe. Te damos gracias porque este momento fue un momento que tú nos concediste hacerlo. Concédenos siempre, Señor, tener estos momentos de reflexión en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender más cómo es la fe, que nos ayudes a entender cómo es ser discípulo tuyo. Te pedimos que nos ayudes a superarnos en todos los aspectos. Amén. Bien, pues después ahí le dejamos ese tema. Yo creo que va a ser de mucho provecho. Hasta luego.